Entonces habíamos quedado que tenemos una planta de arquitectura con la cual vamos a modelar este proyecto Magalier, proyecto Magalier, en donde tengo las plantas de arquitectura, tengo los cortes que me permiten saber la altura, la composición del proyecto, la distribución, cómo está relacionado con el contexto y todo lo necesario para empezar a modelarlo. Primero que hago es corroborar las unidades de trabajo en las cuales está este proyecto y me dice que está en centímetros, lo cual voy a proceder a corroborar con los ejes y con el comando de distance medir y me dice que está 0.6, o sea, esto está en metros. Así que lo voy a escalar. Y ahora sí me dice que está en las unidades que debería estar. Centímetros. Y control save y guardo. Y ahora sí me voy a mi SketchUp, el cual está absolutamente nuevecito. Está desde cero, está el tipo acá parado. Lo borro. Me voy, apago ajustes de sombra, no lo ocuparé aún. Estilos, edición y borro los perfiles que hacen que las líneas sean más gruesas y sean más toscas, y solamente dejo las aristas para que las líneas sean finas y también para que ocupe menos recursos el computador. Entre menos chimuchina tiene puesto gráficamente el SketchUp, menos se trabaja la tarjeta de video y más fluido es para modelar. No es importante que se vea tan perfecto al momento de modelar. Después cuando uno saca la imagen, ahí sí que uno depura las cosas y ahí sí que toma importancia. Entonces tengo este espacio y tengo que configurarlo a las unidades compatibles. Me voy a unidades, está en milímetros y queda en centímetros con una precisión de 0, no quiero ningún milímetro dentro de mi precisión. Y me voy de acá. Cambio la cámara a proyección paralela porque voy a insertar planos. Y ahora voy, archivo, importar. Y me voy a mi carpeta, que es de la clase de hoy, y tomo el archivo. En opciones, tengo que corroborar que también esté diciendo que está en las mismas unidades que está en mi dibujo, porque si no, el SketchUp lo va a escalar por sí solo y eso no nos va a servir de mucho. Importar. Aceptar. Y acá de manera súper rústica está puesto cada uno de los elementos del proyecto. Hay cosas acá que no voy a necesitar, por ejemplo, como los ejes. Así que los ejes los puedo tomar y eliminarlos y decir que elimine el contenido, porque en realidad para materia de proyecto no lo voy a necesitar en términos de modelado. Acá tengo un layer que se llama símbolos, que también voy a eliminar el contenido. Y así queda mucho más limpio para poder empezar a trabajar sobre esto. Ahora, para mí no va a ser necesario ocupar, y esto es un consejo, traten de ocupar lo menos posible heredado desde el AutoCAD y empezar a hacerlo todo desde cero en el SketchUp, porque si no, cuando uno hereda cosas se van produciendo errores y esos errores se van sumando. Es parecido a lo que yo les digo con los bloques. Cuando uno baja un bloque de una página, siempre puede haber algo que pueda estar aumentando peso o creando estos posibles cracks del modelado, aumentando peso sin razón aparente o produciendo que se caiga el programa. Tengo mi layer 0 de WG, donde voy a agregar, voy a dejar contenido todos y cada uno de estos layers. Estoy trabajando ahí, sí. Le pongo restar, pero en vez de colocarle eliminar contenido, le coloco que me lo mueva a la capa actual. Como está marcado como la capa actual de WG, todo se va a ir acá. Si lo coloco acá, se apaga y está en un solo layer. Lo segundo es que todo esto está suelto.
Entonces, como habíamos visto antes, si yo, por ejemplo, creo mi primer layer y se llama 1 muros. Si yo me pongo a trabajar acá, y por ejemplo digo ya, voy a hacer esta pieza de estructura. Me toma los elementos referenciales desde abajo porque los reconoce como vectores. Entonces, esto pasa lo mismo que hacer esto. Si estas dos cosas no estuvieran convertidas en un elemento, ¿cierto? Si no los convierto en un componente, se van a pegar como un chicle a cualquier superficie que también esté en sus mismas condiciones. Si yo no convierto estas líneas, no las meto dentro de este campo fuerza, que puede ser un componente o puede ser una agrupación de líneas, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces elijo todos los elementos de la capa 0, de la capa 0 de WG, y los creo como grupo. Y ahora si se fijan, me muestra un marco. Si yo presiono adentro, me muestra que está metido en este objeto, ¿cierto? Que es como un campo fuerza en el cual está. Y si yo ahora, por ejemplo, sigo en muros y voy a modelar la estructura, ya un elemento por sí solo que no se topa y no se está pegando a ningún otro elemento que esté en el espacio de dibujo. Primero voy a modelar esto de forma súper rápida, como si fuera un volumen sólido, como para poder obtener una axonométrica de esto. Y después voy a pasar por un modelado que va a poner reparo en los detalles, por ejemplo, modelar toda la casa en estructura. Así que primero voy a hacer mis muros. Voy a la planta de arquitectura, que es esta, y veo que tengo todo un muro perimetral. No tengo muros interiores. Por lo tanto, voy a modelar mis muros a partir de las fachadas. Cada fachada las voy a convertir en un muro y después estas las voy a batir y las voy colocando sobre la planta de arquitectura. Voy a medir cuánto es el famoso espesor de estos mureques. Y me dice que son 11 centímetros. Por lo tanto, me voy a ir acá, presiono R de rectángulo y hasta acá. Y todas estas áreas son vacías, así que se las voy a restar. Chao, chao, chao y chao. Y ahora ocupo push o pull y le doy los mismos 11 centímetros y lo convierto en un componente. Voy a ir a alinear inmediatamente esto para que ustedes vayan viendo cómo va se armando por sí sola la planta de arquitectura. Esta misma cara. Me giro para colocarme en esta posición y presiono Q. Q es el comando para rotar. Cuando me coloco en este punto, no voy a batir el... Y si se fijan, ya tengo la primera cara. Así voy a hacer toda la cáscara y voy a tener la primera cara de mi objeto. Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, separado en primer piso y segundo piso, con el fin de poder hacer una axonométrica desplegada y poder verla separada en piso y abrirla y cerrarla. Pero ahora, en virtud del objeto, voy a hacerlo como uno solo, para poder visualizarlo como un solo objeto, el cual vamos a poder recorrer. Voy a modelar la escalera, voy a poder hacer una sección, y con esa sección voy a poder hacer un corte con perspectiva, porque ya tengo corte de esto. Si exporto esta planta en corte con perspectiva, le puedo agregar un bonito detalle a mi planimetría, dándole una profundidad que carecía antes solamente por ser ortogonal. Voy a hacer eso, ahí van a entender a lo que voy. Voy por la segunda.
Fijan que solamente trazo esos rectángulos para poder restarle la superficie, porque si no, no sería posible realizarlo. 11 centímetros. Crear como componente. Ujú. Sí, con suprimir solamente. Pero también si presionan el comando E, que aparece la gomita, van haciéndolo sección por sección. Mira, ahora lo voy a hacer con el comando E. Es necesario redibujar el rectángulo porque si no, no considera como esta superficie que es distinta. Se fijan, al hacer el rectángulo, sí lo identifica como una superficie distinta porque está trazado con una región interior. Entonces, frente a lo que tú me preguntabas, si yo presiono E, ¿va? No lo hace. Bueno, suprimir. No sé por qué no me ves por la región. Quizás porque tengo que agarrarle un vector y no la superficie plana, pero vamos acá, 11, componente. Y aquí me voy a referir un poco al plano AutoCAD para poder ver cuál es cuál. Lo mismo que hay en la planta. Tengo una ventana a nivel bajo. Derecha. Y es esta. Y acá tengo dos. Sí. No, tengo solamente una ventana que me la está cortando la línea de sección, que es esta. ¿Fijáis que solamente aparece esta ventana? Si paso la línea acá de corte, solamente me aparece esta ventana de acá. O no. Y esto, hay que cambiar el cambio de escala. Ahora sí. Sí. A, B, C y D. Todo está bacán. Se fijan que cada vez que pongo
este elemento de rotar, según la cara, va cambiando de color. Eso es una de las cosas muy buenas que tiene el SketchUp, que no tengo que cambiar, por ejemplo, en otros programas de modelado, yo tengo que cambiarme la UCS o la posición de modelado para poder hacer esto. Llega automáticamente, lo reconoce. Tenemos la segunda, según el diagrama, la que viene tercera es la C, que es la del lado acá. Ya. Ya tengo como todo el perímetro de la casa hecho de forma súper simple. Y esto podría llegar. ¿Qué pasó, Carlito? Y si se fijan en la parte interior, se ve que esta línea no aparece. Si esto yo lo convirtiera, por ejemplo, en una imagen con vectores, eso no es un vector. Por lo tanto, no me va a aparecer esa línea, va a aparecer la esquina indefinida sin absolutamente nada. Siempre hay que tener cuidado con estas cosas cuando uno hace un modelo en SketchUp, de que si quiere que esto se traduzca en una imagen vectorial como una perspectiva, tienen que estar los elementos. Por ejemplo, no sé, si yo tomo estas dos caras y las convierto en un solo elemento a través de la herramienta de sólido, por ejemplo, unir, se convierten en un solo objeto y ahí sí tienen el vector. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer la operación de unirlo en uno solo, o cuando voy a hacer una operación para obtener una imagen, ya tengo una línea que convierte el SketchUp. Si están estas cosas entrelazadas entre sí y no hay un vector, no la va a convertir absolutamente en nada porque no sabe cómo interpretarlo. Ahora, antes de esto, lo que voy a hacer es que yo voy a hacer una copia de estas caras, y esto debería haberlo hecho antes de haberme las llevado, 90 grados, y las voy a colocar acá. Para seguir modificando, por ejemplo, porque acá me aparecen los marcos de las ventanas, puedo hacerlo de dos formas. O hacer los marquitos y irlos colocando manualmente sobre cada cara, o levantarlo inmediatamente acá y que esto aparezca al mismo tiempo porque es un componente. Pero para eso debería haber hecho el proceso mucho antes. Si yo meto dentro de esto y estoy acá, se ven que lo marca como componente y está marcado en azul. Lo que voy a hacer es que voy a tomar este y lo voy a crear componente. Y va a ser un componente dentro de un componente. Ahora ustedes se preguntarán por qué he hecho esto. Porque si yo, por ejemplo, quiero trazar la ventana, si no lo hubiera convertido como componente, se me hubiera pegado a la superficie anterior. Entonces ahora yo perfectamente puedo tomar esto me voy a ir a ver como rayo X, lo coloco hasta acá y me falta una información que es súper necesaria, que es ver cuánto sobresalen estos objetos desde el final del muro. Parece que son 20 centímetros lo que están sobresaliendo. Por lo tanto, como está en el fondo, esto es 20. Y lo convierto en un componente. Create. Como lo hice acá, automáticamente me apareció acá porque son lo mismo.
Entonces, ¿qué pasa con eso? Que yo tengo dos cosas. Tengo un lugar donde estoy trabajando mis elementos por separado y otro lugar donde automáticamente se me empiezan a construir las plantas de arquitectura, es decir, el volumen de arquitectura. Mientras yo sigo trabajando en mis elevaciones, automáticamente en este espacio de trabajo, por ejemplo, no sé, yo voy a hacer esto porque necesito tener imágenes súper rápidas de este objeto y me coloco en cámara, vista estándar, isométrica. Y tengo la isométrica del objeto y voy a crear una escena. Me voy a colocar acá edición, archivo. Ver, estilo cara, desactivo rayo X y le coloco crear una primera escena, de la cual yo me voy a ir por ahora y voy a seguir trabajando acá. Meto nuevamente en el dibujo, tomo este porque todos tienen, sobresalen lo mismo, no tienen diferente distancia, y vuelvo a salir, pincho en mi escena y me vuelvo al archivo que está actualizado. Cada vez que me voy devolviendo, voy viendo cómo está apareciendo o si queda bien. Pues en vez de poner el zoom y acercarme, dejo congelado ese espacio y lo voy haciendo. Esto de trabajarlo en esta dualidad de espacios de trabajo es súper útil cuando uno está trabajando con modelos súper complejos. Porque imagínense si esto tuviera 20 pisos, ya dentro tuvieron una cantidad innumerable de cosas, estructuras, muebles, personas, mobiliario. Tendría que meterme dentro del volumen para hacer ciertas operaciones. Entonces, si lo tengo separado por capas, si lo tengo separado por pisos, yo trabajo en el piso específico y eso automáticamente yo sé que se me va a actualizar en mi edificación. Entonces, no tengo que meterme al modelo completo y complejo y meterme ahí. Y además, que como espacio de trabajo gasta más recursos el computador trabajando dentro de un espacio complejo que alejándome y trabajando en esto que es una cáscara con solamente estos cototitos. Ahora, sí cometí un error en que esto tiene que llamarse marcos. Cada una de las cosas que uno vaya modelando tiene que ir separado en un elemento. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo apago marcos de ventanas, se apagan los marquitos de la ventana de los muros. Pero si yo apago muros, se me va a apagar todo. Entonces no podría hacer una axonométrica y aislar los objetos para poder ir mostrando por parte la estructura de mi cuerpo, que es mi objeto de arquitectura. ¿Cómo remedio yo esto? Me meto de nuevo acá. Lo selecciono. Me aparece dentro de la información de la entidad que están colocados en muros. Y digo que no, que van en marcos de ventana. Y ahora lo vuelvo a hacer con la información que está al interior, que me dice muros y son marcos de ventana. Ahora si yo pincho acá me dice que está en marcos de ventana. Acá está en marco de ventana. Si pincho este para corroborar, lo pincho de nuevo y me dice que está todo dibujado acá. Por lo tanto, si yo apago muros, que eso pasa porque esto es un bloque completo. Lo que hago yo acá es que esto lo nombro con otra nomenclatura, le pongo 2 y se llama fachada. Y este elemento lo llevo a fachada. Entonces, dentro de fachada yo puedo apagar lo que yo quiera, o prender lo que yo quiera, o apagar todo el elemento que se llama fachada. Se fijan que después yo voy agrupando esto y lo voy haciendo un poco más complejo, pero ¿qué es lo que me permite el componente? El componente me permite que, como se produce esta duplicación de entidad, si yo hago una modificación en este, se me hace remotamente en el otro. Así voy a ir a hacer lo mismo con el B. Copio esto. Acá necesito rayo X. Y hacemos la misma operación. Este bloque se va a llamar ahora fachada. Y lo que está dentro se llama muro. Crear un componente. Entonces este componente está dentro del otro componente que se llama fachada. ¿Los componentes funcionan como bloques? Sí.
funcionan como los bloques. Y lo bueno es que si uno crea un bloque, por ejemplo, si uno crea los pilares de una planta en bloque en el AutoCAD y lo exporta al SketchUp, lo reconoce como tales. Entonces uno presiona uno y puede extruirlo, levantarlo y se van a levantar todo al mismo tiempo. Entonces, como decíamos, tenemos este espacio que está encerrado, tenemos los volúmenes y me voy ahora a mi volumen de marcos de ventana. Aunque no tengo para qué moverlos de nuevo porque todo esto está estandarizado. Como les decía yo, el espíritu de este proyecto era abaratar los costos, entonces se estandarizó absolutamente todo. Y si ahora me voy, bueno, escena, me giro, ya el volumen tiene la cajita insertada en él. Y ahora automáticamente toda la fachada de la casa ya tiene puestas las ventanas. Hay otro fenómeno que pasa acá con los muros, social, que como son rectángulos, esta cara llega hasta este fondo y me marca este vector que está superpuesto. Y esta hace lo mismo y me marca este vector configurando este cuadradito, que no me ayuda mucho si lo estoy modelando por partes, porque cuando exporte me van a aparecer estas líneas. Yo prefiero, por ejemplo, si hago esto, voy a apagar de doble eje, edición, archivo, portar 2D, y los porto como un archivo de doble eje a mi carpeta. Se llama 01. Voy de nuevo a mi planta. Open. Y abro 01. El resultado es que tengo estas famosas líneas que voy a tener que ir borrando una y una. Y además no tengo la al centro, lo cual es todo un gran dolor de cabeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que esto lo vamos a solucionar ajustando un ángulo. Vamos a trazar una línea acá, chiquitita, para poder tener un vector del cual empalmar. Vamos a meter dentro de este bloque. Vamos a tomar esta línea y la vamos a mover en 45. Y vamos a hacer con esta.
Y ahora echado la línea auxiliar, pero si se fijan ya desaparecieron esas líneas, al momento de exportar ya no se van a ver, por lo tanto no van a ser un problema para nosotros. No, aquí necesito la línea auxiliar. Lo importante es hacer un buen modelado, que el modelado uno puede sacar absolutamente toda la información, incluso información que uno podría no tener aún bien desarrollada del proyecto. Por ejemplo, si yo no tuviera aún definido mis elevaciones, yo perfectamente una vez terminado esto, podría irme a cámara, vista frontal, y sacar la elevación, exportarla en un DLG, después valorizarla de forma correcta en el SketchUp, y me ahorré ese paso. Y así cortes y de la misma forma vistas interiores que vamos a hacer desde unas perspectivas, como para que vean ustedes cómo se puede salir rápidamente eso. Hay un error, pues está raro esto. Pueden salir a conversar, no hay ningún problema. Algo raro acá que no me marca los puntos.
Ahí arreglamos el problema. Vamos a ir con nuestra primera losa ahora, de arquitectura. Pero teniendo en vista el corte, vamos a ver a qué distancia de la elevación se encuentra y cuánto es el ancho que tiene. Tenemos acá nuestra fachada. Y todo el paquete de piso tiene 31 centímetros. Y está a 2 centímetros del final de la fachada. Y acá está levantado 2 centímetros. Vamos a poner el marco bonito. Y tenemos una igual a esta. A esa altura. Acá. Y esta losa tiene 24 centímetros. Como ya la había insertado, la voy a copiar acá, porque esta tiene 31. 1, losa 0,2, y la voy a convertir en una losa 0,2. Lo convertir en único. ¿Qué significa eso? Que ahora al pincharla ya no toma la losa que copié, que es la de abajo. Y esto debería tener 24. 31 menos 6. Que queda con la altura. Tomar esto. Y lo voy a empalmar con mi planta para, por ejemplo, restarle la escalera. No tomo. Bueno, muchas veces cuando uno trata de alinear un objeto y no lo toma,
puede ser por estas pequeñas diferencias en que uno deja mal alineado su objeto con respecto a la planta de arquitectura. Vamos a ver si ahí nos toma. Y ahí sí lo gusta. Y si quito el rayo X, lo que me pasó acá es que borré la última cara y borré toda la superficie de abajo, entonces quedó este cajoncito abierto. ¿Qué se hace cuando pasa estas cosas? Es, por ejemplo, unir un vector y reconstituir el famoso cajoncito y después vuelve a hacer esto un volumen. Lo importante es que siempre tenga volumen en centímetros cúbicos, porque si no lo tiene, no es un volumen que yo le pueda restar un objeto, sumar un objeto e ir modificándolo paulatinamente. Eso va a ser una pantalla como muy compleja. La figura. Sí, lo que pasa es que se agregan elementos que no son como computables por el software. Por ejemplo, el SketchUp sabe que una figura puede tener un volumen si tiene todas sus caras cerradas. Y cada cara tiene una superficie en metros cuadrados, por lo tanto lo convierte en metros cúbicos, centímetros cúbicos o milímetros cúbicos. Pero por ejemplo, si esta figura tiene un apéndice que es una línea, esa línea no tiene metros cuadrados, tiene un metro lineal. Entonces dice, yo no sé cómo calcular un metro lineal a un metro cúbico. Y no lo calcula y arroja error. Entonces, ¿qué pasa? Que como está en error y no tiene volumen, uno toma otro objeto, por ejemplo, si no quiere unirlo, y no lo va a unir. Porque no lo va a considerar y dice, no se puede. Porque uno tiene volumen y el otro sí lo tiene. Por lo tanto, el resultado que hace, un objeto que va a tener la mitad y mitad, no relaciona esos dos elementos. Ahora, ¿qué es lo importante de haber individualizado las dos losas? Porque yo podría haber dejado perfectamente una losa en un lado y otra en el otro. Es que en el plano de cielo se veía que era el envigado, era la vista, y se podían ver estos cajoncitos. Entonces ustedes pueden tomar la determinación de tomar esta misma planta, colocarla y restarle los cajones y hacer que tenga la misma estética de la planta. No lo voy a hacer por ahora. Pero la posibilidad está de uno poder hacer esas modificaciones. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta planta y vamos a hacer el mismo recurso que hicimos con la fachada y lo vamos a convertir en un piso para poder modelar todo este piso con todos estos recovecos y puertas y tabiques dentro de este espacio y no nos tengamos que meter en esto. Así, a esta planta le colocamos ahora inmediatamente la cubierta, lo dejamos cerradito y todo lo que tenga que ocurrir va a ocurrir dentro de planos separados. Entonces creo 2, piso 02 y me voy a poner a trabajar en el esto, voy a conseguir el piso 02. Esto lo vuelvo a convertir en un componente para que quede separado. Y ahora que está cerrado esto, creo un nuevo layer que es del evento que se llama tabiques. Y dentro de este espacio
Lo trazamos y vamos a medir cuánto eran la famosa altura de estos tabiques. 2,40 m. Esos espacios interiores que habían como el hatch no es necesario modelarlos si su objetivo es tener vistas del objeto o hacer un objeto simplificado. Si hacen todos los recovecos que están en el interior, lo único que van a hacer es sumarle peso al volumen. Y eso lo va a complejizar, va a hacer que el computador se quede pegado y que no puedan tener un resultado óptimo de su volumen, un resultado útil. Aquí hay algo que deberíamos haber agregado, que todo este tabique es uno solo. Y después le vamos a recortar las famosas puertas. Y esto, como lo hice en dos tramos, me quedaron estas líneas que las voy a eliminar. Acá también me quedó una línea quebrada. Y la elimino. Si lo convierto en componente y el resultado es un volumen, es porque fue un trazado exitoso del tabique. Componente. Tabique y tiene un volumen, así que fue correcto. Tiene que quedar cúbico, ¿cierto? Si tiene que quedar cúbico. Si no queda cúbico es porque no fue exitosa la operación, o trazáis de nuevo los elementos a modelar, o le buscáis dónde está el error. A veces pasa, no sé, porque queda una línea, entonces lo que hace uno es tomar este elemento y lo copia y lo aísla en un espacio que quede limpio, y lo que puede pasar es que te quede una línea como esta. ¿Sí? Y tú ahí está esta línea pegada, te metí dentro del volumen, se va y se convierte automáticamente en un objeto con volumen. Entonces quedan a veces algunos apéndices que son heredados de algo que producen esos errores. Una vez que tenemos esto, lo que nos falta es restarle las famosas puertas. Acá se pueden hacer dos cosas: o se restan o se pueden modelar, como dibujarla en el espacio y sustraérsela al objeto. ¿A qué me refiero con esto? Que el ancho es el ancho del muro completo. Lo voy con este mismo vector. De acá trazo 2,10 metros. Punto final. Vamos a ver si es cierto tanta belleza. Sí, sigue manteniendo su volumetría. Estamos bien. Me queda restar a esta pieza y a este baño. Otro truco también es sobre este objeto trazar un volumen y restárselo. Los 10. Llega hasta acá. Me pongo en el punto para que me trace esta proyección. El componente. Y herramientas, sólidos, sustraer. Que lo hice fuera del volumen. Ahora sí. Esto fuera. Ahora sí. Herramientas, sólidos, sustraer. Y ahí me lo recorta del espacio. ¿Tiene que ser así o no? ¿Cómo? ¿Podría ser sustraer? ¿Sí, sí? Tiene que ser sustraer porque el objeto que era anfitrión no tenía este espacio restado. No es que nosotros estemos borrando parte.
sino que nosotros le estamos sustrayendo una parte. Para eso necesitamos un volumen que sustraiga, que reste. Hicimos dos operaciones. La primera trazamos un objeto y lo modelamos, ¿cierto? Restándole. En la segunda operación creamos un segundo volumen que se le resta al primero, dejando el vano de la puerta. Y acá podemos volver a trazar 2.10. De algo pasa aquí. Porque esto no se copió entre esos dos. Ya vamos a sustituir esto entonces. Ahora, ¿qué nos faltaría para tenerlo de una forma básica y realista? Hacer la escalera, por ejemplo, colocar los vidrios de las ventanas y la cubierta. Y con eso ya podríamos tener este volumen de forma más sólida o más contundente. Entonces vamos a ir a la cubierta y tenemos acá que la cubierta tiene una altura de 38 y cierra como un jaconcito, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un rectángulo. En un layer que se va a llamar cubierta. Y si yo miro esto, el techo tiene 4 aguas. Entonces lo que vamos a hacer es fácil, así como rápidamente, formar este objeto para poder tener estas 4 aguas. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Vamos a meter dentro de este volumen. Vamos a trazar una X dentro de esta. Nos vamos a salir un poco de los rayos X para no tener tanto vector involucrado. Y nos vamos a ir a esta esquina. Y vamos a mover esa esquina hacia el punto inferior. Esta esquina hacia el punto más bajo. Me fue borrando las caras de gracioso. No, ni idea porque lo vamos a sacar afuera para ver qué pasó. Pero volver absolutamente atrás. Y esto, una pequeña copia de este espacio de acá. Y vamos a revisar si mis líneas están llegando a los vectores. Aquí sí llega. Acá igual. Y acá igual. Ya, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez lo vamos a hacer por las caras. De ahí quedó el sombrerito. Como se actualizó acá, así que se va.
y quedó igual. Voy a hacer un corte para ver la escalera. La escalera tiene los peldaños ahí, los peldaños sucesivos. Un marco de ventana. Con esto vamos a hacer el marco de la puerta, que no lo habíamos hecho todavía. Sobresale 19. Y la escalera la vamos a modelar con un solo elemento. Profesor, Ujú. cuando uno muestra la escalera en un plano, se queda en una sección, muestra solo la silueta, con lo que está haciendo ahora. Depende. O lo que ensayo ahora. Tú dices por lo que está cubriendo la parte inferior. Lo que pasa es que en esta escalera se tapaba ese detalle, porque no se está ocupando, por ejemplo, la madera para los peldaños, que pretendiese ser mostrada de esa forma. Tú puedes tener una escalera que dibuje la silueta de la bajada y mostrar, ¿cierto?, la parte de la contrahuella, o puedes taparla para mostrar la lisa, porque hay un recinto abajo, por ejemplo, un baño que tiene un tabique, que tiene una cubierta, que es no sé, una casa que tiene un baño bajo la escalera. Eso depende directamente de cómo tú estés planteando el proyecto. Por ejemplo, esta estaba cubierta porque abajo era una leñera. Entonces, cuando hay como presentado afuera, es como necesario que sería como un solo software. Sí, porque se considera un espesor de los elementos que están conteniendo el revestimiento. Hay piezas de madera que toman esto, que toman la línea completa escalera, homogenizan, por así decirlo, superficie, para poder montar un elemento que sea plano. Y esta escalera tiene 70. Y nos faltaría hacer toda esta retícula de madera, que es solo para darle un caché. No sé si quieren que la hagamos o la dejemos así con la escalera puesta. Hacemos este palillaje. Muy bien, Nicolás, gracias. ¿Cómo?
De ancho 70. 70, una escalera muy muy estrecha. Pero a los chilotes les gustan esas escaleras, así que ¿quién es uno para decirle que están mal? Entonces lo que nos quedaría, como para poder empezar a obtener imágenes de esta casa, sería colocar las ventanas y ya empezamos a hacer unas pequeñas vistas, vamos a hacer cortes, jugados, vamos a hacer algunas elevaciones y algunas perspectivas de la casa. ¿Cuál es como la diferencia al utilizar el rayo X y cómo está ahora? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo coloqué la escalera, está dentro del volumen, por lo tanto yo no puedo ver la planimetría en la que está ni el piso en el que está. Con rayo X, si yo prendo esto, ver rayos X, sí me permite ver los puntos de referencia, entonces me permite atravesar el objeto y alinearlo con un vector. Ahora, siempre funciona si uno tiene un vector del cual alinearse. Si es arbitrario, por ejemplo, si uno lo colocara así, por aquí va, te puede pegar la escalera en el muro, o te puede pegar la escalera en el exterior o en otro lado, que toma el punto arbitrario de superficie, ¿cierto? De esta cara o la otra. Uno, vidrio. Profe, la número, ah, si la fachada, ahí puedes por piso, ¿o no? Porque si el piso va más atrás y quiero modelarlo. Sí, pues si está fragmentada la fachada, hay que modelar cada uno de los fragmentos de la fachada. Por Que... piso. Sí. Sí, porque también si son geometrías que son anómalas, si una fachada está, no sé, segmentada en varios ángulos, también hay que alinearse con ese ángulo, ver la real magnitud de la fachada y modelarla en esa real magnitud y después alinearla con respecto al volumen. Bueno, finalmente toda la forma de modelar en un modelo 3D, en un espacio 3D, tiene que ver también con el ingenio que ustedes quieran aplicar. Ustedes inventan herramientas para poder agilizar los procesos. Entonces, lo que uno hace es que, claro, yo le entrego ahora como un método, pero ese método depende de ustedes cómo aplicarlo, la forma como ustedes agilicen sus tiempos, optimizando las formas de operar con respecto a un modelo 3D. Si a ustedes les conviene modelar esto en plano o tomar y extruir y después recortar elementos, eso depende específicamente y directamente también de la personalidad de quien modela y la forma de entender los modelos y su propio proyecto de arquitectura. Ya, para hacerlo rápido, lo que vamos a hacer es que voy a tomar este objeto y nuevamente voy a convertirlo en bloque dentro de bloque. Esto es un marco de ventana. Y voy a crear solamente un tipo de ventana. En esta casa habían varios tipos de ventanas. Habían ventanas que eran proyectantes y ventanas que eran fijas. Las voy a dejar todas fijas por una razón de tiempo y empezar como ya a meterme como en la expresión del volumen. Porque les quiero mostrar que también uno puede ir pintando superficie y darle al volumen un aspecto más realista. No lo veo, no lo veo. Acá está. Cámara, vista, arriba. Será vidrio fijo. Ya, vamos a tomar este y le vamos a hacer un pequeño marquito. Entonces vamos a tomar este de acá.
Vamos a ocupar offset. Ya vamos a hacer un marco de 2 centímetros. Dos por 2. Y en el interior de este vamos a dejar un volumen que se va a llamar vidrio y va a estar en el layer vidrio, el componente. Ahora, si yo quito el rayo X, este objeto se me va a ver siempre opaco. Todas las caras van a tener esta forma opaca. Se pone bien, ¿no? Sí, pues lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar una textura. Entonces nos vamos a ir acá de nuevo. También vamos a tomar este objeto vidrio y lo vamos a colocar en la mitad del marco. Y todo esto lo vamos a hundir 5 centímetros, como para que deje una pequeña sombrita, no se vea tan bien, tan plano. Entonces esto, ahora vamos a ocupar una herramienta que es este bote de pintura, y este bote de pintura contiene los materiales. Dentro de los materiales hay muchos tipos: madera, metal, asfalto, baldosa, colores, tejado, bla bla, un sinnúmero de materialidades. Lo que vamos a elegir nosotros es vidrio y espejo, y yo lo que siempre ocupo es este, que es grisáceo. Si yo me devuelvo mi volumen, y ahora como ya tengo un volumen construido, ya puedo empezar como a simular cosas con el volumen, a poner sombra, a empezar a estudiar ciertas opciones, a, por ejemplo, colocar una cámara y verlo cómo se vería en perspectiva, como objeto, poner una persona. Se puede quedar. Sí. Con esta misma persona que tengo cuatro iconos, con la persona yo me puedo colocar dentro del espacio. No, si podemos subir. Acá dentro de esta herramienta que se llaman pasos, está corriendo, que la casa también es chica, así que... Pero si se fijan, entre más me alejo, a donde está la X, si yo me muevo hacia abajo la X, me muevo hacia adelante. Si me muevo hacia adelante la X, también se mueven hacia adelante. Entre más separado estoy de la X, más velocidad le voy brindando al tipo. Si yo me muevo hacia a la izquierda, hago girar la vista, pero el tipo va como corriendo. Para girar el cuellito del tipo está el ojo. Entonces, esto nos tiene un defecto que es el que tiene el SketchUp, que es... me fui a la lacre. Me voy a volver acá a cámara, perspectiva. Es que la visión del espacio es como muy acotada, entonces los espacios tienden a verse más pequeños y más toscos. Entonces uno puede distorsionar también manualmente este espacio. Por ejemplo, ahora que tengo puesto este ojito, si coloco la lupa, me dice campo visual y abajo dice 35. Si yo cambiara esto a 45, nos fijamos que amplió. Esta lupa yo le puedo hacer hacia adelante y atrás y ampliar también el campo visual. 65. Y voy cada vez incrementando más la perspectiva de la casa. ¿Qué va a significar esto? Que por ejemplo yo voy a meter adentro de la casa, inmediatamente se va a ver mucho más amplia. Claro que es una perspectiva que va a ser absolutamente irreal, pero
pero también se tiende a, en términos de expresión de un proyecto, a poder, no sé, resaltar ciertos atributos o a exagerar ciertas cosas en pos del planteamiento que tiene el proyecto. Si yo me paro acá y con las patitas, sí, no fue muy suave, pero subió. Y aquí se pueden ver los diferentes elementos de la casa.